Miren lo que dice la Escritura. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amado Señor, toda la gloria es tuya, bendito Salvador. Toda la alabanza es para ti, glorioso Dios. A ti exaltamos y damos toda la gloria y toda la alabanza. Bendito Señor, ahora pedimos, rogamos que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Padre. Dios mío, gracias por tu palabra que ha de ser expuesta hoy, Señor. Gracias porque has venido una vez más con el propósito de hablar a nuestros corazones, de quitar toda venda, de quitar toda ceguera, de que todas las cadenas sean rotas y de que tú quites toda religiosidad que quiera venir a levantarse entre nosotros, Señor, y que verdaderamente comprendamos lo que significa evangelio y cristianismo. Condúcenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que hoy te glorifiquemos y salgamos de este lugar una vez más en bendición y siendo instrumentos para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Pueden colocarse cómodos. La verdad es que a través del ministerio del Señor Jesucristo, Él tuvo una tensión constante y continua con los líderes religiosos de Israel. Él tuvo conflictos, problemas, tropiezos, dificultades con ellos. Y lo más sorprendente de todo es que sus conflictos más fuertes los tuvo justamente con aquellos hombres que eran más conservadores y teológica y moralmente hablando más reconocidos, más preparados, más bien formados, con los escribas y los fariseos. De hecho, uno de los discursos más duros que el Señor pudo haber pronunciado, lo pronunció a lo largo de su ministerio y quedó registrado en el Evangelio de Mateo, en el versículo 23. Y ese discurso tan duro y tan fuerte fue justamente lanzado y dirigido contra los fariseos, contra los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los que parecían los más apegados a la ley. Cuando usted mira, mire, usted y yo tenemos una idea de los escribas y los fariseos. Usted y yo, a la luz de lo que conocemos en la Escritura, vemos a los escribas y a los fariseos como hipócritas, como engañadores, como aquellos que imponían normas. Pero en la época del Señor Jesucristo, en la época en que esto sucedió, el pueblo veía a los escribas y a los fariseos como los hombres más religiosos, más serios y los más apropiados para dirigir el pueblo espiritualmente. Eran tenidos en gran estima. Ellos eran considerados lo mejor de la época en ese tiempo. Lo mejor. Ellos eran los líderes religiosos de la época, los más demarcados.
los más conocedores de la ley. Pero escuchen, pero no hubo otro grupo que se opusiera tanto al Señor como ellos. Amén. Los conocedores de la ley, los conocedores de la Escritura, los que conocían las profecías acerca del Mesías, y el Mesías vino y fueron los que más se opusieron al ministerio del Señor Jesucristo. Y ya desde aquí usted y yo deberíamos empezar a reflexionar en qué quiere hablarnos el Señor. Amén. ¿Cuántas personas en la iglesia? Dios es el que hace, Dios es el que levanta, Dios es el que coloca, y cuántos se levantan en contra de esos que Dios está poniendo. Tremendo. Es impactante. Ayer hablaba con alguien y le decía algo. Bueno, no lo voy a explicar porque es un tema que voy a tratar con otras personas en otro momento, así que no lo puedo explicar, porque les estaría dando respuesta a una tarea. Pero hoy los cristianos no saben lo que significa someterse. Muchos no saben lo que significa sometimiento. Muchos no han entendido eso qué significa. ¿Qué es lo que significa que usted y yo como cristianos nos sometamos? Y por causa de ello, entonces muchos en la iglesia se levantan. La Escritura dice que usted y yo debemos someternos a toda autoridad terrenal. ¿Por qué razón? Porque es puesta por Dios. Y si es puesta por Dios, yo solo tengo que someterme. Ahí no dice si es malo, si es bueno. Sí dice sométase. Dice sométase. Estos líderes religiosos, ¿qué era lo que ellos estaban viendo? ¿Acaso ellos no conocían las Escrituras? ¿Acaso ellos no sabían que anunciaba la Escritura acerca de la venida del Mesías? Pero lo quisieron ignorar. Ellos se imaginaban al Mesías viniendo a la tierra como en un caballo grande con un ejército, derrocando al pueblo romano e instaurando su reino. Esa no era la oportunidad, ese no era el momento, ese no era el instante apropiado. No era ese momento. Pero ¿acaso ellos no tenían conocimiento de cómo el Mesías iba a nacer en realidad? Lo ignoraron. Porque ellos estaban viviendo en algo que se llama la religiosidad. Y es un gran problema vivir en la religiosidad. Por eso, este grupo fue el que más se opuso violentamente en contra del Señor. Y eso lo podemos ver en esta sección del Evangelio de Marcos que hemos venido viendo hace algunos días. Desde el principio del capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3 de Marcos, Marcos nos narra 5 controversias, 5 polémicas, 5 diferentes discusiones que tuvo con los escribas y con los fariseos, y que marcaron el resto del ministerio del Señor. La primera de esas contradicciones, controversias o pleitos, por llamarlo de alguna manera, la vimos en Marcos capítulo 2 del versículo 1 al 12, cuando se levantaron y se enojaron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba perdonando pecados, porque Él se estaba haciendo pasar como Dios, porque Él es Dios. Amén. Fue la primera controversia que vimos allí, porque Él estaba haciendo esto. Y la segunda controversia tuvo que ver con lo que ya miramos cuando hablamos la semana anterior acerca de que el Señor Jesucristo come con pecadores, o sea, es amigo de pecadores. Y ellos se levantaron y ellos se enojaron. Si este hombre hubiera venido de parte de Dios, no estaría con estos pecadores, es lo que ellos decían. Y hoy vamos a iniciar mirando la tercera de esas controversias, que gira en torno a un tema muy particular que también es muy desconocido en mucho pueblo cristiano. ¿Cuál es el énfasis de estos versículos que vimos del 18 al 22? Hay un tema principal. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la controversia? La controversia y la discusión gira en torno al tema del ayuno.
Cuando usted mira esto aquí en Marcos capítulo 2 del 18 al 22, vemos con claridad que todo el problema que se cifra allí es a causa del ayuno. Del ayuno. Es impactante. Y dice el versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cuál era el problema aquí? La práctica del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué era el ayuno? ¿Cómo se inició lo del ayuno? El ayuno era una práctica religiosa que consiste en abstenerse, en dejar de comer alimentos con un propósito espiritual. Y eso es importante, porque esa es una de las cosas que muchos cristianos hoy están ignorando. El ayuno tiene que ser un tiempo específico. ¿Para qué? No tanto es el que usted no coma. El propósito con el que usted está en un ayuno tiene que ser 100% espiritual. Pero hay mucha gente que ayunan cuando no tienen trabajo y vienen y están en los ayunos para que el Señor le dé un empleo, otros para que el Señor le dé una casa, otros para que el Señor haga que le paguen alguna platica que le deben. Le voy a dar una mala noticia: está perdiendo el tiempo viniendo a un ayuno con esos propósitos. El ayuno tiene que tener propósitos específicos, pero espirituales. Un ayuno donde se abstiene de comer y no hay propósitos espirituales no es más que un periodo de tiempo de aguantar hambre. Eso es. Se convierte en aguantar hambre solamente. Durante todo el Antiguo Testamento, si nosotros miramos, Dios solo mandó al pueblo a que hicieran un ayuno al año. Nada más. Hay un ayuno obligatorio para el pueblo de Israel y era una vez al año nada más. Y esto es muy importante, porque lo único que la ley exigía a los judíos era que ayunaran una vez al año, el día de la expiación, y eso lo vemos en Levítico capítulo 16. Ahora, los judíos también solían ayunar. No me vaya a malinterpretar, lo voy a aclarar mejor. El pueblo de Israel, Dios le dio un mandato, y solamente el mandato de Dios era ayunar una vez al año. Estamos hablando del pueblo de Israel, amén. A ellos se les dio ayunar una vez al año, el día de la expiación. Sin embargo, ellos presentaban otro tipo de ayunos en otros momentos. Y solían ayunar de manera correcta, de manera voluntaria, en momentos de dificultad para buscar la presencia, el rostro de Dios intensamente. ¿Cómo? En oración. O también ayunaban cuando querían mostrar que había un dolor y que se querían humillar delante del Señor en su arrepentimiento. Pero al pasar el tiempo, algunos comenzaron a ver el ayuno de manera completamente diferente. Empezaron a ver el ayuno desde otra perspectiva, desde otra posición. Y eso ha venido sucediendo hasta el tiempo de hoy. ¿Cómo empezaron a ver el ayuno? Empezaron a ver el ayuno como un tiempo o un momento de torcerle el brazo a Dios por medio del ayuno, para que Dios les conceda las peticiones que tienen el día del ayuno. Forzar a Dios por medio del ayuno para que Él les conceda sus peticiones. Lamentablemente hay muchos que están haciendo exactamente lo mismo desde hoy, ver el ayuno desde este punto de vista. Es como, hay muchos que están en los ayunos y es como si vinieran a Dios diciéndole: Señor, aquí estoy,
aguantando hambre para que me concedas mis peticiones. Eso no sirve. No nos sirve. Tremendo. Señor, aquí estoy sufriendo esta hambre para que me hagas caso. Ese no es el propósito de la ayuno. Es como tratar de ablandar el corazón de Dios porque aguantamos hambre. Es como tratar de convencer a Dios de que haga algo a nuestro favor. Peor aún, es como para tratar de demostrarle a la gente, es que estoy en ayuno. Hay gente que hace eso. Para mostrarle la profundidad de su devoción a Dios. Y eso mismo no hacían los escribas y los fariseos. En el tiempo del Señor Jesucristo ellos hacían eso. ¿Qué era el ayuno para los fariseos y los escribas? El ayuno para ellos era su departamento de publicidad. Sí. Los fariseos tenían la práctica de ayunar 2 veces a la semana. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Esa era la práctica de ellos. Ellos ayunaban lunes y jueves. Cuando usted y yo miramos la parábola de Lucas, capítulo 18, dice que ellos regularmente apartaban estos 2 días para ayunar. Pero lo hacían de tal manera que la gente se enterara, que todo el mundo se enterara de que ellos estaban en ayuno. Y a esto es a lo que se refiere el Señor en Mateo capítulo 6, 16. Miren lo que dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos salían a la calle con la cara sin lavar, ellos salían con cara de tristeza, ellos salían mostrando que estaban ayunando para que la gente los mirara y les dijera: ay, está en ayuno tan espiritual. Esos que hacen alarde: yo estoy ayunando, hermano, estoy metido en un ayuno de 40 días. ¡Qué susto! Eso ya no es para hoy. Tremendo. Ellos querían publicidad y ya la tenían. Ya la tenían. Pero no tendrán nada más. Y miren lo que dice el pasaje: ellos ya tienen su recompensa. ¿Saben qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Ellos salen a la calle y se muestran así, muy carilavados, muy espirituales. Ellos lo que están buscando es que la gente vea y diga que ellos son muy espirituales. Ellos quieren que los reconozcan. Ellos quieren que les reconozcan el hecho de que son muy espirituales. Ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál? La gente los va a reconocer, pero no van a tener nada más. Solo la gente los reconoce, no el Señor. No el Señor. No van a tener nada más. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Esa es la recompensa que ellos van a tener, el reconocimiento de los hombres. Ahora, al parecer, lo que sucedió en Marcos 2, y que es lo que veremos hoy, esto que acabamos de leer, ocurrió inmediatamente del llamamiento de Leví, o sea, de Mateo, que ya habíamos visto anteriormente. Y ahora yo quiero que de nuevo, como en otras ocasiones, usen su imaginación. Miren, usen la imaginación, miren lo que está pasando. Vimos en los versículos anteriores, del versículo 13 al versículo 17, cómo el Señor Jesucristo estaba comiendo con los pecadores y los publicanos, ¿cierto? Pero ahora en el versículo 18, miren lo que empieza diciendo. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. ¿Sabe qué significa?
que en el momento en el que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, comiendo con los pecadores, estos otros dos grupos, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, estaban en ayuno. Solo empiece a imaginarse esto. Esos dos grupos ven al Señor Jesucristo y ellos en ayuno. Yo me imagino esto. Ellos en ayuno y el Señor y los discípulos comiendo. Yo me los imagino a ellos asomándose por las ventanas y viendo ese manjar tan deleitoso que se estaba comiendo el Señor Jesucristo con ellos, y ellos en ayuno tragando saliva. Los discípulos del Señor masticaban y ellos tragaban. Eso es inmediatamente cuando el Señor está en esta comida. Estos hombres estaban, según el pasaje y según dice ellos, entonces estaban en ayuno en ese momento. Eso es lo que dice acá. Y ellos vienen a preguntarle al Señor: nosotros estamos ayunando, ¿y por qué tus discípulos no se comportan como nosotros nos comportamos? ¿Por qué ellos hacen eso? Impresionante. Y entonces ellos vienen y se preguntan y dicen: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que este hombre llamado Jesús, tan espiritual, están comiendo no solo con los pecadores, sino que sus discípulos no ayunan? Ahora, es muy interesante notar que el texto dice que fueron los discípulos de Juan y los de los fariseos. Ellos fueron. O sea que los fariseos se dieron cuenta que los discípulos de Juan también estaban en ayuno. Ahora, la idea que vemos aquí no es que por casualidad ellos se encontraron con los discípulos de Juan y entonces vieron que estaban en ayuno. No, no. Ellos a propósito fueron a ver a los discípulos de Juan y encontraron que estaban en ayuno y les dijeron probablemente: hey, vengan, ustedes en ayuno, nosotros en ayuno. Y este dice que es el que dice que dijo que era Dios, que perdonaba pecados. Mire lo que está haciendo, venga, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y fueron ambos grupos donde el Señor. Fueron los dos donde el Señor, cuando se enteraron de esto. Vamos donde Jesús. Y llegaron y le preguntaron: ¿por qué Él vive de esta manera? Le preguntaron. ¿A quién le preguntaron ellos? A los discípulos del Señor. Oiga, ¿por qué Él vive de esta manera que vive? ¿Por qué no practica lo que nosotros estamos practicando? ¿Por qué Él se comporta como ellos y no como nosotros? Miren lo importante: los fariseos no habían hecho caso a la predicación del Señor Jesucristo, pero tampoco habían hecho caso a la predicación de Juan el Bautista cuando señaló al Señor Jesucristo como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. No hicieron caso a él. Pero en este caso sí se juntaron ellos con los discípulos de Juan el Bautista. Hicieron una alianza. Los religiosos con los otros. ¿Usted no ve que a veces pasa eso en la iglesia? Los religiosos se unen con otros y empiezan ¿a qué? A mirar y a criticar lo que los demás hacen en la iglesia, lo que hace el pastor, lo que hace el predicador, lo que hacen los de la alabanza, lo que hace todo el mundo, y quieren cuidar la vida espiritual a todo el mundo, pero no cuidan la de ellos. Eso no pasa en las iglesias. Yo confío en el Señor que eso no pase aquí. Creemos eso. Pero ¿para qué hicieron esa alianza? Porque ellos querían desenmascarar la falta de piedad y de consagración del Señor Jesucristo. Y es justamente en ese contexto y con esta idea que surge la pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no?
¿Se da cuenta? Surge la pregunta. En otras palabras, le están diciendo al Señor: oiga, si usted es tan espiritual como dice, y es un verdadero maestro, y es conocedor de las Escrituras, ¿por qué están allá adentro comiendo con estos pecadores? ¿Y por qué tus discípulos están allá comiendo y no están ayunando? ¿Por qué no les enseñas a vivir en el estándar de vida que nosotros estamos manejando? En el estándar de la religión que nosotros estamos viviendo, el más elevado de todos. Como lo hacemos los fariseos, me imagino diciéndole esto. Y como los discípulos de Juan, tu amigo. Es que entienda, son dos grupos, pero ellos vinieron a atacar al Señor Jesucristo en lo relacionado con el ayuno, porque los discípulos de Juan también estaban ayunando. Es como si le dijeran: oiga, pero ellos eran discípulos de Juan, el amigo suyo, ¿y por qué ellos sí ayunan y usted con ellos no ayuna? Amén. ¿Se lo imagina? Ahora, quiero que note la respuesta del Señor Jesucristo tan impactante. El Señor pudo haberles dicho esto. El Señor les hubiera podido contestar conforme a las Escrituras: oiga, pero es que ustedes están exagerando del ayuno, ustedes están yéndose mucho más allá de la ley de Moisés. Él les hubiera dicho: el ayuno para el pueblo es obligatorio solamente una vez al año, es el día de la expiación. Pero Él no le contestó así. El Señor, que aprovecha todas las oportunidades, aprovechó esta oportunidad para darle la enseñanza a todos ellos y a sus discípulos. Tremendo. Pero esa no fue la respuesta. Y decide aprovechar esta oportunidad. Decide aprovechar este momento para mostrarle algo a los fariseos y darle una lección a los discípulos. ¿Qué cosa era lo que Él les quería enseñar? ¿Qué era lo que Él quería demostrar? Lo que muchos hoy no han querido aprender en la iglesia: que la religiosidad y el evangelio están a kilómetros de ventaja, de distancia el uno con el otro. El evangelio es una cosa, la religión es otra. No estamos llamados a vivir una vida de religiosidad, sino a vivir en el evangelio. ¿Cuál es el problema? El religioso viene y toma la decisión de cumplir normas, leyes y mandatos. El cristiano, guiado por el evangelio, está determinado a tener una relación personal con su Señor. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. Por eso el mensaje de hoy lleva por título: ¿religión o evangelio? ¿En qué estás viviendo? ¿En una religión o verdaderamente estás viviendo en el evangelio? ¿Qué clase de vida tienes? ¿Estás tratando de vivir bajo las normas y leyes y sobre aquellas cosas que el pueblo de Israel vivía? ¿O estás buscando vivir en una cercanía, en una comunión plena y completa delante de tu Salvador? ¿Qué estilo de vida cristiana es el que estás viviendo? ¿Estás viviendo en un ritualismo de voy a la iglesia, canto canciones, oigo predicaciones? ¿O en qué estás viviendo? ¿Qué clase de vida cristiana estás teniendo hoy? ¿Qué clase de vida cristiana tienes? ¿Estás viviendo bajo la luz del evangelio o estás viviendo bajo la luz de la religiosidad? ¿En qué estás? Es impresionante. Me viene a la memoria algo que hablaba en la iglesia en el servicio anoche. Y yo le hacía una pregunta a la iglesia, y pregúntese esto usted: ¿usted verdaderamente sabe para qué viene a congregarse? ¿Verdaderamente usted sabe cuál es el propósito de congregarse? Y atienda muy bien para que después no salga de aquí diciendo cosas que yo no he dicho, por lo que voy a decir. Escuche muy bien. El propósito principal de congregarse
no es venir a encontrarnos con los hermanos en la iglesia, aunque es muy bueno que nos encontremos como hermanos y nos edifiquemos los unos a los otros, y no que nos señalemos y nos critiquemos los unos a los otros, y tampoco que nos encontremos para hablar mal del uno del otro, para estar en comunión. Ese no es el propósito principal. El propósito principal de congregarnos tampoco es venir a cantar canciones y a diezmar y ofrendar. No, pero es bueno y es maravilloso entonar cantos al Señor y traer la ofrenda y traer el diezmo para la iglesia. Pero el propósito principal de congregarse tampoco es venir y sentarme allí y escuchar la predicación de la palabra de Dios. No. Ay, hermano, no. Esos no son los propósitos principales para congregarse en la iglesia. Y entonces usted va a decir, ¿y entonces a qué venimos? Bueno, pues si usted no lo sabe, gran problema, debería saberlo. Porque la mayoría no lleva 8 días en la iglesia. ¿Es importante venir y escuchar la predicación de la palabra? Pues si no fuera importante no estaríamos aquí. ¿Cuál es el propósito importante, principal y primordial para venir y congregarnos? Y muchos faltan a la iglesia y no les importa. ¿Sabe por qué no les importa? Porque no conocen el propósito principal de congregarse como iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es que nos congregamos? Nos congregamos por una sola razón importante, y esa sola razón es la que nos lleva a nosotros a venir y encontrarnos y tener comunión con los hermanos, y venir y poder disfrutar de los cantos, de la alabanza y de la adoración, y de ofrendar y de diezmar. Y es lo que nos conduce a prestar atención a la palabra de Dios, porque no es el hombre el que habla, es Dios quien determinó hablarle a la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? Si usted no viene a congregarse con la firme decisión y determinación de encontrarse con Dios, en vano viene a la iglesia. Usted tiene que venir a tener un encuentro personal con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Si usted no viene con la determinación de venir a encontrarse con Él, no le importa ni a qué horas llega, si viene, si no viene, no le importa, solo viene al servicio. Hay que venir a encontrarse con Él. Eso es lo que hace la diferencia entre el religioso y el cristiano. El religioso solo cumple normas. El que está guiado por el Evangelio tiene una relación personal con el Señor. Ahora, ¿qué clase de relación? ¿Qué clase de relación? Una relación con gozo, una relación que deleita, una relación que da alegría, una relación tanto así que cuando usted dice, hoy es viernes, Señor, gracias, me diste un nuevo día de vida. Hoy es viernes, Señor, hoy hay servicio, qué bendición, no veo la hora de irme para la iglesia. ¿Cuántos piensan así cada mañana? Que hay servicio. Muchos, Señor, hoy es viernes y quiero ir a la iglesia. Y si no voy, me están llamando a preguntarme por qué no fui. Va a tocar ir. Eso no es relación con Dios. Eso es religiosidad. El que verdaderamente vive un cristianismo genuino se deleita viniendo y congregarse, se deleita en la oración. Qué triste. ¿Sabe cuán cantidad de religión? ¿Usted quiere saber si es religioso o si vive un cristianismo genuino? Evalúe cuánto usted ama la oración. Servicio de oración los martes. Evalúe su gozo y anhelo de estar en la oración. Evalúe cuánto usted ama estudiar las Escrituras. Evalúe cuánto usted ama congregarse. El que ama la oración, el que ama estudiar las Escrituras y el que ama congregarse es un cristiano fiel y verdadero y no un religioso. Si usted lo hace porque desde aquí se le dice estudie y ore y congréguese, es un religioso.
Pero si usted se deleita, si usted tiene gozo, si usted tiene alegría, si usted disfruta el hecho de ser cristiano, entonces usted está viviendo en el cristianismo y no en una religiosidad. Evangelio, cristianismo puro, es el que se deleita, el que se disfruta, el que yo anhelo, el que yo siempre deseo. Por eso, si usted viene a congregarse y su propósito no es encontrarse con el Señor, no sé a qué vino. No lo sabía, hoy lo sabe, ya no tiene excusa. Ya no tiene excusa. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Lo que el Señor les está diciendo aquí es que mientras que Él estuviera con sus discípulos, ellos no podían ayunar. No podían. ¿Por qué? Pues por el hecho de que Él estaba con ellos. Y escuche, por eso le digo, el cristiano genuino y verdadero, no el religioso, el cristiano genuino, fiel y verdadero, entiende que estar con el Señor Jesucristo es estar de fiesta. El que es cristiano genuino entiende que estar con el Señor Jesucristo es estar en una fiesta, es estar de bodas. Porque Él es el que se va a casar con la iglesia. Y estar de bodas no como invitado, porque la iglesia, usted y yo somos la novia del Cordero. Y hay que disfrutar eso. Usted y yo no somos simples invitados a la fiesta del Señor, somos la novia. ¿Se da cuenta? Así que no era apropiado ayunar. Pero para entender esto tenemos que saber cómo era una boda en el tiempo del Señor Jesucristo. En las bodas de hoy, ¿cómo son las bodas de hoy? Una persona hoy se casa y entonces va a una ceremonia, son 45 minutos, 30 minutos, termina la ceremonia, van a una recepción, cada cual se va a su casa y parte sin novedad. Probablemente algunos se van de luna de miel, algo otro la luna de miel es irse a su casa y se acabó porque no hay para la luna de miel. Pero las bodas de aquella época no eran así. En aquella época las bodas judías eran unas bodas muy especiales. Ellos estaban de fiesta, estaban gozosos, tanto así que el esposo y la esposa eran tratados como reyes y en algunas ocasiones hasta coronaban al esposo y a la esposa. No lo vaya a practicar hoy, eso ya no se usa hoy. Le colocaban una corona al esposo, a la esposa, y la fiesta no duraba nada más ni nada menos que la bobadita de una semana. Una semana de fiesta. Entonces, hasta los maestros de aquella época prohibían que el día de bodas la gente ayunara. ¿Usted se imagina? Imagínese usted, lo invitan a una fiesta, es una boda, hay comida, hay de todo, y usted está por allá en un rincón tragando entero. Es que estoy en ayuno. ¿A quién se le ocurre ayunar en una fiesta y en un matrimonio? Con toda la comida servida. Él lo que está diciendo es eso. No, ellos no necesitan ayunar porque yo todavía estoy aquí con ellos. No había necesidad de que lo hicieran, porque el Señor estaba ahí. Era una ocasión, una boda de gozo, de felicidad y de alegría. El hecho de que usted y yo ahora estemos en Cristo tiene que ser una ocasión de gozo, de celebración y de alegría en medio de las diferentes dificultades, tropiezos. Hay luchas, hay problemas, hay necesidades, claro, pero es que escuche, la vida cristiana no depende de nuestro entorno, no depende de la situación, de la condición. La vida cristiana depende de que mi gozo es: estoy en Cristo, Cristo está conmigo, murió en la cruz, me liberó de la esclavitud del pecado. Hay gozo en medio de la tormenta más grande. Amén. Pero muchos cristianos hoy son tan religiosos que solamente tienen gozo y alegría cuando abren la nevera: pollo, carne, pescado, y la ven repleta.
Pero cuando llegan cierto día y abren la nevera, y la nevera solo les dice, abre la nevera y los espanta, ahí mismo lloran. ¡Ay, no hay nada! Hermano, ven a la iglesia. ¡Ay, vengo a ir a la iglesia! ¿Quién va a ir a la iglesia? Mira, no tengo empleo, no hay que pagar servicios, no, ¿con qué ánimo va a ir a la iglesia? Es que su vida cristiana gira en torno a la condición en la que está. El cristiano verdadero, que no es religioso, no importa si las ollas están boca abajo y los bolsillos al revés, le importa que Cristo está, que Cristo vive, y dice, no importa mi condición, mi Redentor vive, y yo le alabo y le glorifico y le sirvo. Ese es el cristiano, no el religioso. No el religioso. Entonces ellos no debían ayunar. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos y debían tener un tiempo de gozo, de alegría y de fiesta. Estaban con el Señor, completamente gozosos estaban con el Señor. Nosotros hoy celebramos con gozo porque la presencia del Señor está con nosotros. Yo no sé cuál sea el concepto que usted tiene de lo que significa tener una relación con el Señor. Pero tener una relación con Dios significa estar en fiesta de bodas todos los días. Mire, para mí es impactante mirar cristianos que van para la iglesia. Me los encuentro a veces. Hermana, ¿para dónde va? Para la iglesia. Con una cara de amargura, de tristeza. Uno dice, hermana, ¿está enferma? No. ¿Le pasó algo? No. Y entonces voy para la iglesia. Y yo digo, ¿habrá un muerto en la iglesia? ¿Acaso murió algún hermano en la iglesia? Usted los ve y no hay gozo, no hay alegría. El religioso no disfruta la vida cristiana. El cristiano se deleita en la vida cristiana sin importar la condición, las pruebas, las dificultades o lo que venga a su alrededor. Tener relación con Él, tener una relación con el Señor significa tener gozo en medio de las peores tormentas. No importa la enfermedad, no importa la situación, no importa si hay empleo. El que tiene una verdadera relación con el Señor, solo le importa Cristo, y solo Cristo y nadie más que Cristo, porque puede experimentar que Él lo puede levantar de allí y hacer una obra milagrosa. Y esto que yo le estoy diciendo hoy, en algún momento probable que lleguemos a Marcos capítulo 8 del versículo 1 al 26, usted lo va a poder entender con mayor claridad. Cuando el Señor hizo el milagro de alimentar a 4,000 y ya había hecho el de los 5,000. El que tiene una relación con Dios está de fiesta de bodas constantemente. La mayoría de la gente le dice a uno, bueno, yo me lo imaginaba, a los cristianos amargados y aburridos, porque hay muchos que muestran eso en la vida cristiana. ¿Saben qué le dicen muchos a uno? Es que uno ser cristiano, imagínense, hay tantas cosas que tengo que dejar, no puedo ir al baile, no puedo ir a aquello, no puedo hacer esto, tengo que dejar aquello. No, es que ser cristiano es muy aburrido. En alguna ocasión le preguntaba a un grupo de jóvenes y dije, cuando ustedes escuchan la palabra santidad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Y uno de ellos dijo, aburrición. Sí, puede creer eso. ¿Sabe por qué? Porque no disfruta la vida cristiana, porque no sabe qué es santidad, ni por qué hay que ser santos. El que disfruta la vida cristiana y está de fiesta de bodas constantemente tiene una verdadera relación en comunión con su Salvador.
a pesar de que mucha gente vea el cristianismo como algo triste y aburrido. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué muchos cristianos no disfrutan la vida cristiana? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué no la disfrutan? Porque no han entendido la palabra del Señor. Cuando Juan en el capítulo 10, versículos 10 dice, el Señor mismo hablando, yo he venido para que tengan vida, y no cualquier clase de vida, para que tengan vida en abundancia. El que no disfruta la vida cristiana no ha entendido la abundancia de vida que el Señor le ha dado. No podemos ser religiosos. Tenemos que ser cristianos legítimos, genuinos y verdaderos. Escuche, en alguna ocasión una mujer llamada Erma Bombeck, una humorista norteamericana, que en una ocasión estaba en una iglesia y una niña le estaba sonriendo. La niña no estaba haciendo bulla, no estaba haciendo desorden, ni siquiera se paró de la silla, no estaba distrayendo a nadie. Solo miró a esta mujer que decidió ir a una iglesia cristiana y la niña le sonría, estaba sonriendo. Y la madre mira a la niña y en un tono muy severo le dice a la niña, no sonrías, estamos en el culto. Yo hago una pregunta, ¿eso está en la Biblia? ¿En la Biblia se prohíbe reír? ¿Sonreír? ¿Sonreírle a alguien? Tremendo. Y no solo hizo eso, sino que inmediatamente le dio un manotazo por la cabeza y le dijo, ahora está mejor. Pero lo horrible de esto es que esta mujer, esta humorista, comentando sobre este incidente, Erma Bombeck dice lo siguiente, que algunas personas vienen a la iglesia como si acabaran de leer el testamento de una tía rica, que ha decidido dejarle todo lo que tiene como herencia al hámster que tiene de mascota. ¿Sabe qué es lo que esta mujer está diciendo? Y pareciera gracioso. ¿Sabe qué está diciendo esta mujer? Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y no disfrutan la vida cristiana. Vienen como si esa tía rica se hubiera muerto y estuvieran dentro de la iglesia viviendo la peor de las tragedias. Eso es lo que esta mujer está diciendo. Porque muchos cristianos se han encargado de mostrar una mala imagen de lo que el Evangelio es. Amén. Y voy a continuar con la ayuda del Señor la semana entrante. Quiero que se quede con esto en la mente. Sencillo. ¿Estás viviendo en la religiosidad o estás viviendo un cristianismo, un evangelio verdadero? Reflexiona en tu corazón. ¿Tienes una verdadera relación con Dios? ¿Tienes una verdadera intimidad con el Salvador? ¿O simplemente vienes a la iglesia en un servicio más? Colócate en pie y oremos al Señor. Amado Dios, gracias. Yo creo que no nos queda más que darte gracias. Eres bueno, Señor. Hoy, por medio de tu palabra y de las diferentes facetas que tu amado Hijo enfrentó en su ministerio con los escribas, con los fariseos, a la luz de lo que hizo, fue tachado de tantas cosas. Pero sobre todo, en tu soberanía y en tu gracia, tu amado Hijo trajo una enseñanza importante. Ser cristiano o ser religioso. Señor, gracias porque nos hablas una vez más para enseñarnos que no debemos ser cristianos viviendo en la religiosidad, sino que debemos ser creyentes viviendo un cristianismo genuino y verdadero. Gracias, Señor, por estas palabras, en la cual quieres que nuestros ojos y oídos espirituales sean abiertos
y que verdaderamente nuestro corazón se rinda delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú quieres hablar a cada corazón, para que cada uno aquí en este lugar, para que cada persona que ha escuchado este mensaje de tu palabra sea levantado de cualquier vestigio de religiosidad y sea conducido a tener una relación genuina con el Salvador. Y sobre todo para que todos terminemos dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Amado Señor, gracias te damos. Y ahora yo te pido, Padre, por cada uno de aquellos que ha escuchado esta palabra hoy, para que seas tú obrando, para que seas tú haciendo un efecto positivo y sobrenatural en cada uno, que seas tú trayendo convencimiento, que seas tú trayendo, Padre Celestial, a cada uno anhelo, hambre y sed de ti, y que conduzcas a cada uno, Padre Santo, a que tenga una relación íntima y personal contigo, Señor y Salvador. Condúcelos, Padre, para que puedan vivir una vida genuina, dándote toda la gloria a ti y siendo instrumentos para que otros te conozcan y se acerquen a ti en arrepentimiento y fe. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada uno de los presentes, a cada uno de aquellos que puede ver este mensaje. Bendícelos, Señor, de tal manera que puedan poner en práctica la verdad de tu palabra. Amado Señor, y en tu nombre, en el todopoderoso nombre del Salvador, yo los bendigo y te doy gracias por cada una de estas almas que recibe tu palabra. En el nombre de Jesús, salimos de este lugar, te rogamos que nos lleves de tu mano, que no abandonemos el estar en tu presencia y que continuemos, Señor y Dios, en este caminar a nuestros hogares, libres de todo mal, de todo peligro, todo accidente, y que podamos continuar con gozo y, si mañana nos da vida, seguir avanzando y exaltando tu nombre y dándote gracias de continuo por tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. El Señor les continúe bendiciendo y Dios les guarde grande y abundantemente.